Mis amados hermanos, muy buenas noches. Este día miércoles estamos juntos para continuar siempre reflexionando sobre la palabra del Señor y lo que ella tiene para cada uno de nosotros. Y que trae la forma como nosotros podemos alimentar, sostener, dirigir, orientar nuestra vida en torno a la palabra de Dios. Por lo tanto, siempre es útil, siempre es necesario estudiar la Biblia. Y eso es lo que hacemos cada semana. Y como hemos dicho estos días domingo, y lo dijimos también la semana pasada, ya estamos haciendo nuestros estudios y algunos elementos de los cultos también desde el templo como una forma de sentirnos un poco más cercano esperamos a esto de lo presencial. Así que esperamos en el Señor de que todo esto redunde en bendición para cada uno de nosotros. Así que quiero invitarles a que oremos al Señor para que entonces podamos estudiar este tema tan interesante que nos plantea el Evangelio de Mateo, cuando ya recién hablamos acerca de el divorcio la semana pasada. Hoy vamos a entrar en un tema distinto y que espero pueda traer luz y bendición a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos a ti nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestro ser, para que tu divina presencia, Señor, pueda orientar nuestro corazón y nuestro ser completo y pueda llegar al trono de tu gracia. Señor, que tu Espíritu Santo nos conduzca, nos dirija, nos oriente bajo la dirección del Espíritu para poder entonces comprender mejor tu palabra para nuestra vida. Gracias por tu amor inmenso para con nosotros. Oramos en esta hora para que la gracia tuya sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, hoy día vamos a entrar en una situación distinta, aunque relacionada con la anterior, en donde estábamos hablando acerca del divorcio y de cómo Jesús reorienta, diría yo, la pregunta, ¿no es cierto?, de los discípulos en torno a si debía o no darse carta de divorcio. Y Jesús orienta a estos fariseos y a estos que le indagan y que le preguntan, a mirar la pregunta desde el origen en Dios, ¿no?, en cómo Dios hizo las cosas al comienzo. Y por lo tanto no es esta una situación de Dios, sino más bien una situación particular de los seres humanos y en razón de lo que Moisés había hecho, no en permitir tener carta de divorcio, sino que Moisés lo hace en razón de una situación que estaba ya ocurriendo. Por supuesto que esto nos lleva a reflexionar también en el gran amor de Dios, quien perdona, quien restaura, quien recupera, por decirlo de alguna manera, también la vida de los seres humanos y los orienta otra vez en la palabra del Señor. No porque alguien haya vivido una situación de divorcio significa que no es perdonado por Dios, muy por el contrario. El amor de Dios alcanza a todos nosotros y otros hemos pecado en otras direcciones, ¿no? Así que cuidado, no pensemos en esto como el gran pecado, sino como un pecado más entre otros muchos y que, claro, afecta no solo a mi propia vida, sino que también afecta a otras personas, como lo ocurre con los pecados generalmente. Así que Jesús ahora responde a la inquietud de los discípulos, a esta situación. Ellos quedan como, yo diría, un tanto golpeados, ¿no?, por esta posición de Jesús tan estricta, de alguna manera, y que la adopta en cuanto al matrimonio, al mencionar el hecho de que la única razón para el divorcio sería el adulterio. Y por lo tanto, dando a entender, ¿no es cierto?, el propósito de Dios, de que al matrimoniarse, vamos a decir, ¿no?, es un compromiso permanente en la vida del creyente, del cual uno no debiera salir de él. Entonces, la inquietud que orienta esta situación en relación a la parte humana, especialmente del hombre, no toma en cuenta las injusticias que se cometían, ¿no es cierto?, y que todavía pueden cometerse en este tiempo en cuanto a una mujer.
Por lo tanto, Jesús equipara las responsabilidades dentro del matrimonio y lo lleva a ese plano. Ahora, se plantea el celibato como una alternativa al matrimonio para algunos. Los discípulos entonces reaccionan frente a esto, y si ustedes miran el texto bíblico, los discípulos dicen en el texto 10, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Pero lo que los discípulos olvidan es esta situación en la que está también el hombre, ¿no? Pero ellos dicen entonces, para el hombre esto no es una ayuda, al contrario, ¿no? Por lo tanto, ellos mantienen esta posición y Jesús explica, ¿no es cierto?, que la situación del ser humano, hombre o mujer, diría yo ahora, ¿no? Hombre o mujer, no es posible para todos tener la capacidad de aceptar el celibato en su vida. Ahora, el Señor menciona aquí, pensando en el hombre también, ¿no es cierto?, menciona tres posibilidades o tres tipos, tres clases de eunucos, ¿no? El primero, tenemos que decir que el término eunuco, ¿no es cierto?, tiene que ver con dos palabras que tienen que ver con tener la cama, ¿ya? Y que se refiere al esclavo que atendía la cámara del rey donde dormía la reina, ¿ya? Para asegurar el honor de la reina. Entonces, para asegurar ese honor de la reina, se castraba al esclavo, haciéndole sexualmente impotente. Por lo tanto, él no podía tener una relación sexual, y eso hacía que pudiera estar al servicio de la reina. Ahora, hay por lo menos tres clases de eunuco que nos menciona el texto. El primero, hay hombres que nacen con esa, no sé si la mejor palabra sea un defecto físico que les hace impotentes, ¿ya? O incapaces de mantener una relación sexual. Por lo tanto, para ellos es un problema de nacimiento, un problema que traen desde la cuna, vamos a decir, ¿no es cierto?, desde la concepción inclusive. Por lo tanto, para ellos esto realmente no es una decisión, es algo que es un impedimento físico. Lo segundo es que, como ya dije, ¿no es cierto?, habían hombres que eran castrados literalmente castrados, ¿no es cierto?, para que pudieran estar al servicio del reinado como esclavos, atendiendo, ¿no es cierto?, como ya mencioné, la cámara del rey, de la reina especialmente, donde ella dormía, y así él no tuviera esta búsqueda sexual, de satisfacción sexual, ni atentara contra la reina, ni contra sus acompañantes, ¿ya? Entonces, a esa práctica generalmente es la que se refiere esta palabra eunuco, a la práctica de estar al servicio de la reina, en este caso del rey, pero en la recámara de la reina. Y existe, por otro lado, la otra clase, vamos a llamarlo, de eunuco, que tiene que ver con las personas que voluntariamente han decidido, no habiendo nacido con un defecto físico, no habiendo sido castrados para un servicio especial, pero que deciden, ¿no es cierto?, esta sería la tercera forma, que deciden voluntariamente privarse del matrimonio y de sus relaciones sexuales, en este caso, para servir a Dios, ¿ya?, para servir al Señor de una manera, desde su perspectiva, más eficaz, ¿ya?, más eficaz en el ministerio al cual Dios le ha llamado. Algunos han dado una interpretación un tanto literal de este texto cuando menciona asimismo se hicieron eunucos, ¿ya? Asimismo, por decisión de ellos, no porque Dios los haya llamado a una tarea especial y requiera que ellos sean eunucos. No, es una decisión voluntaria. Y encontramos en la Biblia, ¿no es cierto?, algunos ejemplos. Pero Jesús no se refería
no estaba refiriéndose a esta voluntariedad, ¿no es cierto?, a una mutilación del cuerpo humano, sino a una abstinencia voluntaria, llamémosla, ¿no es cierto?, de la relación conyugal. Por ejemplo, de pronto hay personas que por el desarrollo de su misión, vamos a pensar, tuvieran que trasladarse de un lugar a otro y para no andar con familia, etcétera, etcétera, deciden voluntariamente una abstención, como diría el texto 12, ¿no es cierto?, por causa del reino, ya por causa del reino. Y deciden entonces no formar un matrimonio. ¿Ya? Por ejemplo, un evangelista itinerante, los mismos apóstoles, ¿no? Por lo tanto, es una decisión voluntaria. Ahora, hay algunas conclusiones que algunos sacan que son equivocadas, ¿ya? Y especialmente algunas instituciones cristianas, principalmente, ¿no es cierto?, la de la Iglesia católico-romana, que coloca el celibato como un requisito, ¿no?, para los sacerdotes en el cumplimiento de su llamado, ¿ya?, de este llamado ministerial, vamos a llamar, ¿no es cierto?, y que por lo tanto ese servicio a Dios pudiera ser más agradable a Dios. El celibato no tiene que ver con un aspecto de agradar a Dios, sino que por decisión voluntaria alguien decide hacerlo para entregar él, desde su perspectiva, desde su visión, desde su óptica, un mejor servicio a Dios. Entonces, mirado como lo ve la Iglesia Católica, uno tiene sus discrepancias, porque, por ejemplo, si aceptáramos que Pedro fue el primer papa, por ejemplo, recordemos que, según nos dice en el capítulo 8 del mismo Mateo, ¿no es cierto?, nos señala que Pedro tenía suegra, y si tenía suegra tenía esposa, por lo tanto él tenía una familia, ¿ya? Y era visto de esa manera. Ahora entonces, cuando Jesús defiende a las mujeres en el párrafo anterior, en todo lo que hemos visto, tanto desde la perspectiva del matrimonio, del divorcio, como también desde la perspectiva del mismo celibato, incluso, ¿no? Y de estas prácticas injustas, arbitrarias, ¿no es cierto? Tanto Marcos como Mateo colocan como parte seguida, ¿no es cierto?, este encuentro de Jesús con los niños. Y es interesante esto porque estaríamos hablando de este trato social de Jesús. Y tal vez incluso alguien podría pensar, mira, lo colocan de esta manera por esta cercanía de Jesús con las mujeres especialmente y con los hombres, ahora que recordamos que hace algunos días celebramos el Día de la Madre, ¿no? Entonces, con esta relación del hogar, los niños eran socialmente... los niños y las mujeres socialmente menospreciados en los tiempos antiguos. Así es que en esa misma perspectiva pudiera estar lo que vamos a ver después, que es el relato del joven rico. Ahora, en esta sección que Jesús establece el valor de los niños, ¿no? El valor, cómo los niños son considerados importantísimos, ¿no?, en el reino de los cielos. Y él destaca, ¿no es cierto?, el contraste entre la actitud de los discípulos y lo que él está viendo en cuanto al valor de los niños. Es decir, ¿cómo lo ven los discípulos? ¿Cómo lo ve Jesús? Desde esa perspectiva, entonces, que la tarea de la Iglesia hoy día, ¿no es cierto?, debe ser una tarea que busque la inclusión, la preocupación, no solo de las mujeres, como yo decía la semana pasada, en esta búsqueda de la restitución de la mujer dentro del plan y del programa de Dios en la vida de la Iglesia, por ejemplo, sino que también esta importancia de los niños frente a esta tarea. Entonces, cuando Jesús llega a aquel lugar y los padres tratan de llevar a sus hijos en esta práctica natural, ¿no es cierto?, del deseo de que Jesús pueda orar por ellos. Frente a eso, los discípulos no tardan mucho, no pasa mucho rato, ¿no es cierto?, en que ellos reprenden a los que le presentaban, dice el texto bíblico. Ahora, este texto, reprender, significa colocar en un valor más bajo, ¿ya?, valorar menos a los niños, ¿no? Por lo tanto, desaprobar
bajar el valor que los niños podrían tener. Y uno podría incluso ser tal vez un poco más fuerte al señalar que los discípulos le dan a los niños un valor un tanto insignificante incluso, ¿no? Ellos no necesitan a Jesús, ellos no tienen que acercarse a Jesús, no tienen que molestar a Jesús, incluso, ¿no?, a los que lo reprenden. Entonces, Jesús en cambio responde con algunas expresiones que vamos a mirar, ¿no?, que sirven para establecer un valor más alto de los niños, para darle a los niños el valor que tienen dentro del reino de Dios, como un objetivo importante, como un objetivo real, y que usted y yo también debiéramos dar, y que nuestras iglesias también deberán darle a estos niños un valor importante dentro del reino. Ahora bien, dentro de esto nosotros encontramos algunas expresiones. Primero, cuando el Señor Jesús dice, dejad a los niños, ¿no? Aquí hay una expresión, dejad a los niños. Reprendió a los discípulos por esta reprensión, ¿ya? Ellos no querían que los niños molestaran a Jesús. Entonces Él le dice, déjenlos, no los entorpezcan, no los priven, ¿no es cierto?, de la oportunidad, del propósito de que ellos puedan estar en comunión también con el Padre. Déjenlos que vengan. En segundo lugar, Jesús prohíbe que los discípulos, los apóstoles, coloquen estas trabas, estos obstáculos para que los niños lleguen a Él. Déjenlos, no le pongan obstáculos, ábranles camino, ¿ya? Déjenlos que se acerquen. Son mi preocupación también, son parte del reino, necesitan ser parte del reino. Así que déjenlos que lleguen, déjenlos que vengan, no los estorben ustedes, sino que déjenlos que ellos lleguen hasta mí. Y en tercer lugar, Él afirma que el reino de los cielos, ¿no?, el reino de los cielos está compuesto por personas semejantes a los niños. Lo dijimos cuando hablamos acerca de esto, que Jesús, cuando coloca a un niño delante de ellos y dice, tienen que ser como este niño, no ser como niños, sino como un niño, en algunos atributos que los niños tienen. Y eso es lo que Jesús está mencionando aquí, ¿no? Entonces, el reino de los cielos, dice Jesús, está compuesto por personas semejantes a estos niños, a estos seres tan especiales. Entonces, muy contrariamente a la enseñanza de algunos creyentes, de algunas iglesias incluso, Jesús no dice que los niños estaban en el reino, ¿no? Y no está hablando acerca de bautismo, está dando la oportunidad y lo que ellos necesitan. Lo que sí está enseñando Jesús es que los niños tienen características, tienen cualidades que deben ser también particulares en la vida de aquellos que son parte del reino, ¿ya? Por ejemplo, dependencia. Los niños dependen de sus padres. Los niños en su alimentación, en su educación, en el cuidado, dependen de sus padres. Así también los miembros del reino de Dios debieran aprender a depender, esta dependencia de Dios. Tiene que haber también una disposición. En los niños está la disposición a aprender. Ellos siempre están tratando de aprender algo, son ávidos de la búsqueda de conocer cosas. Por eso que tocan todo, por eso que, ¿no es cierto?, van tomando todas las cosas, porque ellos quieren aprender. ¿Para qué es esto? Ahí están los por qué de los niños, cuando nos preguntan muchas veces, ¿no? Y dicen, ¿y por qué? Y usted le da una respuesta y dice, ¿pero y por qué? ¿No? Y usted le entrega otra respuesta, pero ¿y por qué esta disposición? Así debiéramos estar también nosotros como cristianos, como hijos del Señor, los miembros del reino, ávidos de querer aprender del Padre, ávidos de leer su palabra, ávidos de recibir más y más conocimiento de Dios a nuestra vida, para ser mejores creyentes, para ser mejores discípulos, para estar más insertos todavía en esta dependencia de Dios, en el reino de Dios. Así es que esta disposición a aprender, la rapidez, esta disposición también de los niños para confiar. Los niños ellos confían mucho, ¿no? Ellos no dudan.
Un niño, incluso de bebé, un niño no está pensando en que su papá o su mamá o algún adulto que se acerca a él tenga malas intenciones, quiera golpearlo, quiera maltratarlo. El niño está abierto a confiar y por lo tanto nosotros también debiéramos tener esa disposición de confiar en Dios, creer en lo que Dios está diciendo, como Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él fue, ¿no? Como otros muchos a los cuales el Señor llamó cuando llama a los discípulos: ven, sígueme. Fue a buscar a Pedro, vino Andrés a él, vinieron otros, buscó a Mateo de allí de estar cobrando los impuestos. Vengan, confíen, ¿no? Como aquellos hombres que estando en alta mar, ¿no es cierto?, mientras Jesús dormía, van a buscarlo: Señor, aquí está el mar embravecido, nos vamos a morir. Señor, aquí está, pero tú estás aquí. Y cuando Jesús llega, entonces todo cambia. Esta disposición a confiar, y usted y yo tenemos que tener esta disposición siempre a confiar en todo, ¿no? A confiar en las promesas de Dios, ¿no? Como dice el himno: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y en la medida en que nosotros confiamos en Dios, ¿no?, las cosas serán absoluta y totalmente distintas. Y en cuarto lugar, ¿no es cierto?, los coloca allí con una expresión, expresando cariño, expresando amor, y le entrega su bendición y su aprobación. ¿Ya? Fíjense cómo Jesús logra hacer eso. Entonces, fue para los discípulos una lección muy, muy importante, muy objetiva en la vida de ellos. Y de esa manera entonces Jesús coloca a los niños en un lugar distinto, ¿no? Y hace que los discípulos lo vean diferente, no pongan obstáculos. Por lo tanto, también nosotros, como iglesia, las iglesias en general, debiéramos estar también dispuestos a colaborar a que los niños, por muchos años incluso, yo recuerdo un par de décadas, tal vez hacia atrás, ¿no?, uno podría recordar que el énfasis no estaba tan fuerte en los niños. Si bien es cierto, nosotros como bautistas teníamos organizaciones infantiles, ¿no es cierto?, como los Rayitos de Sol, que gracias a Dios están volviendo en algunas congregaciones y otras nunca los dejaron de hacer, las auxiliares de niña, los embajadores del rey, ¿no es cierto?, estas organizaciones infantiles misioneras que fueron de mucha bendición. ¿Cómo está redescubriéndose esto en nuestra obra bautista, por ejemplo, a través de lo que conocemos como niñez y adolescencia, ¿no? Que ahora hay una dirección completa dedicada a este trabajo con los niños, porque las iglesias debemos buscar el cómo acercamos a los niños. En esta época en que los niños se enfrascan tanto en otros quehaceres, nosotros como iglesia debemos también buscarlos para que ellos vengan al Señor y crear instancias en las que ellos tengan un encuentro con Dios. Por lo tanto, debemos procurarlas y debemos buscarlas y debemos hacerlas. Así es que Jesús repara entonces en estos aspectos. Por un lado, ¿no es cierto?, él resalta el valor de las mujeres, colocándole, diciendo: no se puede dar carta de divorcio a una mujer porque sí nomás. No, Señor, tiene que ser por una causa justificada, podríamos llamar, ¿no es cierto?, de adulterio, pero con el propósito de volver tanto al hombre como a la mujer a la comunión con Dios, no desecharlos, no echarlos, al contrario, amarlos, quererlos, reparar el daño que se han hecho y llevarlos de nuevo a este encuentro con el Señor para que ellos puedan restituir la paz y la comunión con el Señor. Pero también ahora Jesús coloca a los niños en este plano de esta sociedad en que han estado tan despreciados. Los trae para colocarlos y llevarlos a un lugar también de privilegio. Luego los versículos 16 al 22 de este capítulo 19, ¿no?, nos trata a este joven que busca la vida eterna. Los jóvenes son por naturaleza aventureros. Los jóvenes son personas que siempre están en la búsqueda de, ¿no? Y nunca están satisfechos con nada, siempre quieren un poco más, siempre quieren descubrir algo más, y eso es muy valioso y es muy útil dentro de la iglesia también, ¿no? Entonces, este joven rico, ¿no es cierto?, viene en busca de la vida eterna. A él le parece que para la vida eterna todavía hay cosas que le faltan, y Jesús lo introduce en esa búsqueda, ¿no? Y sin embargo, para lograr que este joven entienda aquello, lo lleva paso a paso a reconocer
primero reconocer los errores que habían en él, ¿ya? Los errores que habían en él. Porque habían algunas cosas que no estaban bien, que estaban erradas, que no estaban en el camino, que no estaban en la senda por la que ellos tenían que transitar, ¿no? Entonces, y para luego entonces explicarle cómo ser salvo, ¿ya? Entonces, describirnos cómo es este joven, es lo que pretende Jesús. Entonces, él le describe lo que no tiene que ser para ser salvo, para luego llevarlo a este propósito. Ahora, podríamos decir y describir de alguna manera a este joven rico, ¿no es cierto?, a este muchacho, y decir que él era un muchacho muy, diríamos, energético, ¿no? Había mucha energía en él, hay un derroche de juventud, y que es propio de los jóvenes. Los jóvenes quieren más, quieren hacer más, quieren ir un paso más allá. Los que ya estamos más mayores, no vamos a decir ancianos, pero más mayores, y también los ancianos, vamos un paso más lento, vamos más tranquilos. Los jóvenes quieren hacer cosas, son más deseosos de aventura, son más energéticos, ¿no? Que es propio de ellos. Por eso el texto bíblico dice que vino corriendo a Jesús, vino apresurado, siempre quieren una respuesta más rápido, más pronta, más, con mayor celeridad. Eso es lo que ellos esperan de aquellos que están siendo sus maestros y están siendo los que les enseñan. Entonces viene corriendo, pero a su vez era también un muchacho equivocado. ¿Por qué? Porque él quería hacer algo para poseer la vida eterna. Fíjese usted lo que nos dice el texto bíblico aquí. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer? Él estaba equivocado. Aquí hay un concepto erróneo en la vida de este joven. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? No, absolutamente esto está equivocado. Él quería poseer alguna cosa humana. Él pensaba en algo que él tenía que hacer. Él dice: ¿qué debo hacer? ¿Qué bien haré? ¿Qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? ¿Qué bien haré? ¿Qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Algo humano, el concepto erróneo, equivocado que la gente tiene para obtener la salvación. El concepto que por muchos años enseñó la Iglesia Católica Romana y que todavía, ¿no es cierto?, con esto, y que en aquel tiempo incluso era una especie de pago, las indulgencias, ¿no? Pensando en que yo tengo méritos, yo tengo cosas que hacer para alcanzar la salvación. Entonces este joven viene con ese propósito. ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Cómo puedo salvarme? Jesús le dice: de esta manera no se puede salvar, ¿ya? Era también, podríamos decir, amado por Jesús. Jesús lo estimó, Jesús no lo menospreció por eso, al contrario, ¿no? Jesús dice que, el texto bíblico nos dice lo siguiente: ¿qué bien haré? Maestro, dice, maestro bueno, ¿no? Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, más Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús demuestra amor. Marcos dice que Jesús amó. Mateo no lo menciona, pero Marcos dice que él amó a este muchacho, ¿no? Pareciera ser, por lo que también nos menciona Lucas, que este muchacho sería alguien importante, tenía era también respetado por el pueblo, tal vez incluso algunos estudiosos, aunque era muy joven para aquello, creo yo, ¿no? Pero algunos incluso se atreven a pensar que podía incluso ser algún miembro de líder en alguna sinagoga. Es complejo aquello, porque generalmente los líderes, tanto en las sinagogas como en el Sanedrín, que podría haber sido otro lugar donde él podría haber sido parte, eran lugares donde generalmente las personas que allí estaban eran personas de mayor edad, porque se consideraba que con la edad venía también la prudencia, venía también la sapiencia, ¿no? Y la objetividad, diría yo, para determinar en algunas cosas que tenían que ver con la relación, especialmente con la relación social de la gente y también con los aspectos religiosos. Entonces, es muy probable que, claro, al ser estimado por el pueblo, como dice Lucas, pudiera ser alguien importante dentro de la sociedad. Quizás, eso no podemos mencionarlo. Sin embargo,
Jesús le plantea algo que él no está tan dispuesto. Le dijo Jesús, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos, ¿no? Y ahí viene todo un diálogo con Jesús que ustedes pueden ver. Él le dijo, el muchacho pregunta, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, aquí un poco Jesús lo está llevando desde el plano de lo que él planteaba, ¿qué debo hacer? ¿No? Jesús dice, guarda los mandamientos. Para llevarlo al plano del error que estaba cometiendo, ¿no? Lo que tienes que hacer, guarda los mandamientos. Y comienza a mencionarle cada uno de ellos para que este joven vaya entendiendo el desafío de su salvación. Entonces el muchacho dice simplemente, el joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿no? Todo esto he hecho siempre. ¿Cuántas veces nosotros también en la sociedad, en el mundo, en la iglesia, nos consideramos, yo estoy bien, yo no tengo inconvenientes? Cuando hablábamos del perdón, recuerden ustedes, ¿no es cierto? Si alguien me ofende, tiene que venir a mí a pedirme disculpas. Somos altaneros de pronto, creemos tener la solución a todo. A veces creemos que por ser pastor o maestro de escuela dominical o un diácono o un líder dentro de la iglesia, creemos que estamos por encima de los demás, pero no es así, no lo es, no lo es. Esas son las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Estas cosas que Jesús le plantea a este muchacho son las cosas normales, naturales que él debía hacer y que él debía conocer. Por lo tanto, cuando nosotros oramos por los enfermos, cuando oramos por las autoridades, cuando vamos y pedimos perdón a un hermano, aunque él nos haya ofendido a nosotros, no son cosas que nosotros hacemos de buena voluntad, son cosas que hemos aprendido a los pies de Cristo y que sabemos debemos hacerlas. No tenemos que obtener un premio por eso. Deben ser elementos naturales de nuestra vida, cuando entregamos nuestras ofrendas, cuando ayudamos al pobre, al menesteroso, cuando cuando entregamos nuestros diezmos, en fin, cada una de estas cosas, como aquí los mandamientos, cada una de estas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Aquellas que, como este joven que las hacía, que las practicaba, ¿no es cierto? Y que estaban insertas y que están para nosotros también insertas en la palabra de Dios. Son cosas que son parte de nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, y que las hacemos y que debemos hacerlas, pero no para ser salvo, sino como algo absolutamente natural en la vida de un cristiano. El que usted entregue una ofrenda, el que usted ayude al pobre, el que usted entregue su diezmo, el que usted perdone a los hermanos, el que usted ayude a otros y sirva a otros, no es para obtener salvación. Es por el hecho de que usted y yo somos salvos. Entonces, eso cambia nuestra visión de las cosas. Cambia el sentido del por qué hacemos lo que hacemos, ¿ya? Cambia el sentido del por qué realizamos las cosas que realizamos y que van en beneficio de aquello entonces. Así es que era un muchacho al que Jesús exige, cumple estas cosas, hazla, ¿no? Pero también es un muchacho que se entristece cuando Jesús le plantea lo que sí tiene que hacer y lo que sí depende de él. Y claro, en nuestra vida diaria hay cosas que dependen de nosotros, que tenemos que hacerlas nosotros también, ¿no? Y que nos plantea el texto bíblico, porque él no estaba dispuesto a seguir con la demanda de Jesús. Él no estaba dispuesto a realizar lo que Jesús estaba demandando de él, porque le pareció que eso era demasiado alto, era un precio muy grande, porque allí estaba centrada su voluntad, allí estaba centrado su corazón, allí estaban centrados todos sus elementos, ¿no? Se fue entristecido. Mire lo que nos dice el texto 22 de este pasaje bíblico. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando él le dice a Jesús, ¿no es cierto? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto que tú me dices,
yo lo he guardado, yo lo he hecho, yo lo realizo. ¿Ya? Por lo tanto, ya tengo la salvación por eso. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes, ¿no? Esa es la respuesta de Jesús para él, ¿no? Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Esto llevó a este muchacho a volver triste. Esto lo entristeció en gran manera. Esto lo puso muy triste porque en realidad había algo que a él le costaba dejar. Y era aquello en lo que él tenía puesto su corazón. Entonces, hoy podemos preguntarnos, ¿dónde está puesto tu corazón? ¿Cuál es la riqueza que usted tiene? Usted dirá, yo no tengo riqueza, no tengo bienes, yo no tengo un trabajo donde gano millones de pesos. Es probable. Pero ¿en qué, reflexione usted, en qué lugar usted ha puesto su corazón? ¿Cuál es su riqueza? ¿Sus hijos? ¿Sus bienes? ¿Usted mismo? ¿Su propia vida? Etcétera. ¿Cuál es su riqueza? Y usted tiene que reflexionar sobre eso. ¿Su profesión? Algunos de pronto, ¿no es cierto?, dicen, no, pero yo tengo esta profesión y por lo tanto tienen que respetarme de acuerdo a mi profesión, a mi estatus en la sociedad. ¿Cuál es su riqueza? Examine su corazón, examine su vida. ¿Cuál es su riqueza? ¿Su vanagloria? ¿Su ego? ¿Cuál es su riqueza? Cuando usted descubre cuál es su riqueza, qué tan apegado está a eso, y si está dispuesto a dejarlo por servir a Jesús, entonces todo cambia. Entonces todo se transforma, todo es distinto, todo es diferente. Este muchacho se fue triste, se fue muy triste, porque él no podía cumplir aquello. Sin embargo, cuando él llega a Jesús, él se arrodilla, pero ahora se va triste. Cuando él llega a Jesús, se postra delante de él. Pero ahora, él está triste. Porque la demanda de Jesús era demasiado grande. Podríamos decir entonces que en la casa de este muchacho había muchas riquezas, había abundancia de todo, pero en su corazón había miseria, había necesidad, y él no quería cambiar aquello. No tenía paz, no tenía tranquilidad, no tenía seguridad en Dios. Él no confiaba, porque Dios puede proveer, vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Significaba depender de Dios, como muchas veces nosotros también debemos aprender a hacerlo. Por lo tanto, este muchacho que se va triste, se ve enfrentado con esta realidad. Jesús conocía perfectamente, él sabía que su amor, que su corazón estaba en los bienes materiales y que confiaba en ellos. Con estos bienes materiales yo puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, yo puedo hacer muchas cosas. Por eso Jesús quiso guiarlo para eliminar el obstáculo que impedía que él amara a Dios con todo su corazón. Amar a Dios con todo su corazón. Entonces, si nosotros miramos esto y luego entonces los discípulos aprenden este ejemplo acerca de las riquezas y el peligro que ellas conllevan, ¿no? Entonces, dice, versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo obtener vida eterna o cómo entrar en el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Jesús aprovecha esta reacción negativa de este joven para
enseñar a los discípulos, ¿no?, cómo obtener vida eterna y entrar en el reino de los cielos. Ahora, aquí, más que el concepto normal que se ha dado a esta expresión de Jesús de que es muy difícil que un rico se salve, ¿no?, y que pase por el ojo de una aguja, como dice el texto, está en cuestionamiento aquí que la entrada al reino de los cielos es solo una obra milagrosa que Dios puede realizar, ¿no? Porque así dice el texto, ¿no? Ustedes ya conocen este texto. Dice simplemente, otra vez digo que es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Algunos han asociado esto con una puerta que había en la ciudad, ¿no es cierto?, y que una puerta muy baja, donde era muy difícil que un camello pudiera entrar por ahí. Podría interpretarlo de una manera como esa, pero en realidad no necesariamente. Tiene que ver más bien con ese dónde está el corazón. Generalmente una persona con muchos bienes pone toda su confianza en los bienes que posee. Le cuesta confiar en Dios. El problema no es la riqueza. El problema es de quién la está administrando. Ahora, podríamos resumir el peligro de la riqueza de por lo menos la siguiente manera. Primero, ¿no es cierto?, que ayudan a la autosuficiencia, ¿no? Hay un dicho por ahí, un dicho popular que dice que mientras tengo dinero en el bolsillo, tengo amigos, ¿no? Esta autosuficiencia, como el joven que le pidió a su papá que le diera todos los bienes y que dice que fue y los malgastó, y lo más probable es que este muchacho, sus amigos pudieran haberlo buscado, pudieran haber querido estar con él, pudieran haber querido acompañarlo, pero por una cuestión de dinero, porque tenía los bienes como para poder sostener la amistad con ellos, pero había una autosuficiencia. Yo puedo valerme, yo puedo tener amigos, yo puedo tener cosas, yo puedo tener lo que necesito, lo que quiero, y siempre están mirando hacia allá. Por lo tanto, hay un sentido de autosuficiencia y no de dependencia. Mirad los lirios del campo, ¿no? Mirad las aves de los cielos. Las aves, aquellas que no trabajan, que no hacen nada, sin embargo vuestro Padre las alimenta. Los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Sin embargo vuestro Padre tiene cuidado de ustedes, los viste, los protege. Entonces, la autosuficiencia. La segunda cosa es que las riquezas, los bienes, cuando son muchos, ¿no es cierto?, tienen esta tendencia a llevar a compromisos sociales que van alejando al ser humano, ¿no?, a cambiar las prioridades de las personas frente al Señor. Y por otro lado, también tienen este sentido de fomentar un egoísmo, incluso llegar a la avaricia. A lo menos estos tres elementos hacen que la riqueza sea un elemento, un obstáculo en la búsqueda, en el servicio a Dios. ¿Ya? Es complejo. El joven rico no pudo desprenderse de aquello que eran los bienes materiales. Allí estaba todo su corazón. Allí estaba todo su sentir, ¿no? Por otro lado, Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo por servirte, ¿no? Lo hemos dejado todo. Entonces Pedro dice, nosotros tenemos que ser tratados distintos. Hay una diferencia con el joven rico. Y mire lo que dice Jesús. Le advierte simplemente que no es que tengan una diferencia, ¿no? Entonces dice,
de cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Jesús dice. Muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Jesús dice, cualquiera que haya dejado algunas cosas por mi causa, dice Jesús. Ahí está el centro. ¿Por qué se ha desprendido usted de algo? ¿Qué ha dejado usted por la causa del Señor? ¿Cuál ha sido el elemento que usted ha dejado para servir a Jesús? Si algo ha dejado por Jesús, dice que Él se lo devolverá con creces. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando miramos estos textos, encontramos en ellos entonces todo el sentido de lo que Dios nos quiere dar. Reflexione y piense en aquello. Dios coloca a la mujer, lo que hemos visto en este capítulo 19, en un lugar distinto, no de menosprecio, sino también en el lugar igual a aquel hombre que ella y que él eligieron para unir sus vidas para siempre. Pero también coloca a los niños en un lugar dándoles el valor que ellos tienen. Y luego entonces termina con este joven rico que plantea, ¿qué más tengo que hacer? Hermanos y amigos que me están viendo, la pregunta no es ¿qué tengo que hacer? Porque la salvación es gratuita, sino que las cosas que en razón de mi salvación tengo que hacer. Eso es, las cosas que en razón de mi salvación yo tengo que hacer. Desde esa perspectiva entonces, todo será absolutamente distinto. Así es que quiero motivarles en esta noche a que podamos orar al Señor para que Él nos dé la tranquilidad de colocar nuestro corazón en la dirección correcta, colocar nuestro corazón en la dirección de mirar a aquel que todo lo hizo en favor nuestro. Fija tus ojos en Cristo, dice una alabanza, y lo terrenal sin valor será. El escritor sagrado diría, todo lo demás, todo lo que el mundo me puede ofrecer, lo he estimado como pérdida. Lo he estimado como pérdida por tomarme el del conocimiento de Dios, por conocer mejor a mi Dios, por buscar la manera de amarlo más. Todo lo demás pierde valor cuando mis ojos se fijan en Dios. Fije usted sus ojos en Dios y lo terrenal perderá su valor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos bendigas y que nuestro corazón, que nuestra vida, Señor, se centre en ti y te busquemos a ti con todo nuestro ser. Bendice a todos y a cada uno de los que hoy estamos aquí. En este día, Señor, escuchando tu palabra, derrama tu gracia, Señor, sobre nosotros y que tu Espíritu Santo nos sostenga de día en día. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes y que en todo lo que usted haga, la gloria de Dios se manifieste de día en día. Un gran abrazo y nos encontramos el próximo miércoles para continuar ahora con el capítulo 20 del libro de Mateo. Dios les bendiga.